El norte argentino está formado por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Cada una de ellas tiene sus propios atractivos turísticos, paisajes, tradiciones y gastronomía. Algunos de los lugares, pueblos y ciudades más hermosos del norte argentino son: la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un valle de colores que alberga pueblos como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, donde se conservan las costumbres y la arquitectura de los pueblos originarios. Aquí se puede admirar el Cerro de los Siete Colores, el Pucará de Tilcara, el Hornocal y el Monumento a los Héroes de la Independencia. La ciudad de Salta, conocida como La Linda, por su arquitectura colonial y su ambiente alegre. Aquí se puede visitar la catedral, el cabildo, el convento de San Francisco, el Museo de Arqueología de Alta Montaña y el Cerro San Bernardo. También se puede disfrutar de las famosas empanadas salteñas y de una peña folclórica. Los valles calchaquíes, que abarcan parte de Salta, Tucumán y Catamarca. Son un conjunto de valles y montañas que ofrecen paisajes espectaculares y una rica historia. Aquí se puede recorrer la Ruta del Vino, que pasa por bodegas y viñedos de Cafayate, y la Ruta de los Artesanos, que pasa por pueblos como Cachi, Molinos y Seclantás. También se puede apreciar la Quebrada de las Conchas, con formaciones rocosas como el Anfiteatro, la Garganta del Diablo y el Sapo. El Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, otro patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es un parque que protege un impresionante cañón de roca roja, donde se pueden observar fósiles, petroglifos y formaciones como el Monje, el Rey Mago y el Cóndor. Aquí se puede hacer un recorrido en vehículo o en bicicleta, o una caminata guiada. El Parque Nacional El Impenetrable, en Santiago del Estero, el más nuevo y grande del país. Es un parque que preserva el bosque chaqueño, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Aquí se puede avistar una gran variedad de fauna y flora, como el yaguareté, el oso hormiguero, el quebracho y el algarrobo. Aquí se puede hacer senderismo, observación de aves y turismo comunitario. Aunque estos son solo algunos lugares maravillosos que tiene el norte argentino, destacamos especialmente Iruya. Es un pueblo de la provincia de Salta, ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre los faldeos orientales de la Sierra de Santa Victoria. Es un lugar que parece sacado de un cuento, con sus casas de adobe, sus calles angostas y empedradas, y sus paisajes de montañas y ríos. Se puede llegar a Iruya desde Tilcara, en la provincia de Jujuy, por un camino de ripio de unos 50 kilómetros, que pasa por Humahuaca y la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El viaje dura unas 3 horas y se puede hacer en micro, en auto o en moto. En Iruya se puede disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza, la cultura y la historia de la región. Algunos sitios de interés son la plaza principal, la iglesia, el mirador del Cóndor, las ruinas de Titiconte y otros pueblos cercanos. Un lugar destacado para visitar es el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, ubicado en la Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad. Ahí se encuentran los niños Yuyayaco. Son 3 niños sacrificados que fueron encontrados en la cima del volcán Yuyayaco, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile. Este descubrimiento arqueológico tuvo lugar en 1999, y los niños son conocidos como la doncella, el niño y la niña del rayo. Estos niños pertenecen a la cultura inca y fueron sacrificados en ceremonias rituales, posiblemente como ofrendas a los dioses. El sacrificio humano era una práctica importante en la cosmovisión inca, y los niños fueron enterrados con diversos objetos y ropas finamente elaboradas. Los niños Yuyayaco son famosos por su excelente estado de conservación debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas extremas en la cima del volcán. Los cuerpos fueron encontrados en una especie de ofrenda funeraria, junto con varios artefactos y textiles. El Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, Argentina, es el hogar de estos niños Yuyayaco. El museo ha desempeñado un papel crucial en la preservación y exhibición de estos hallazgos, ya que se trata de un aspecto cultural y arqueológico importante para la región. La gastronomía argentina es muy variada y rica, y se basa principalmente en la carne, el maíz, el queso y las especias. Algunos de los platos más típicos son el asado, el locro, la humita, el tamal, el charqui, el mote y el dulce de cayote. También se destacan los vinos y licores de la zona, como el torrontés, el mistela y el anís. Entre los sándwiches, el más famoso es el chivito,
que consiste en un pan tostado con manteca, una feta de jamón, un churrasquito jugoso, queso, lechuga, tomate, huevo duro, morrón y mayonesa. Se suele acompañar con papas fritas y se le puede agregar otros ingredientes como panceta, aceitunas o alcaparras. El chivito se inventó en Punta del Este, Uruguay, por el restaurador Antonio Carbanaro, que quiso satisfacer el antojo de una clienta que pidió carne de chivito, que en Argentina se refiere a la carne de cabra. Las empanadas son otro plato muy popular y tradicional en Argentina, que consisten en finas capas de masa rellenas de una amplia variedad de ingredientes, que pueden ser dulces o saladas, y que se pueden preparar al horno o fritas. Cada provincia tiene su propia versión de empanadas, con diferentes rellenos, masas y cierres. Algunas de las más conocidas son las empanadas salteñas, que se rellenan de carne picada, papa, cebolla, huevo duro, aceituna y pasas de uva, y se cierran con un repulgue en forma de trenza. Las empanadas tucumanas, que se rellenan de carne cortada a cuchillo, cebolla, pimentón, comino y grasa, y se cierran con un repulgue en forma de media luna. Las empanadas mendocinas, que se rellenan de carne picada, cebolla, ajo, pimentón, orégano, comino, huevo duro y aceituna, y se cierran con un repulgue en forma de espiral. Es mi deseo que te haya gustado este recorrido norteño argentino y que si tienes oportunidad de visitar el norte argentino, este video colabore como información de los lugares que te gustaría conocer. Si me ayudas con la manita arriba y te suscribes me darás una alegría. Propone lugares que te gustaría conocer, en Rincones del Mundo lo hacemos con gusto.